Qué bueno que está con nosotros. Este es su programa UPL 360, Liderazgo al Límite, y en esta ocasión tenemos un programa muy especial que estará enfocado en lo que muchos pastores pasan con alguna frecuencia, y es lo que es la crisis ministerial. No se vaya, permanezca con nosotros. Este programa va a ser de bendición para su vida. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Este es su programa UPL 360 y en esta ocasión estamos abordando el tema crisis ministerial, y para esto nos acompaña nuestro invitado especial en esta ocasión, que es el pastor Dani Cruz. Bienvenido, pastor, gracias por estar en UPL 360. Un placer estar aquí. Estamos abordando el tema de la crisis ministerial. ¿Qué provoca que un pastor entre en una crisis en su ministerio? Bueno, hay diferentes razones, ¿no?, que pueden venir en la vida de un ministro o de un líder espiritual. Para mí, la crisis básicamente vino a través de el estar demasiado ocupado, yo y también mi cónyuge, mi esposa. Alguien en cierta ocasión dijo que si el diablo no logra tentarlo con pecado, se conforma en mantenerlo bastante ocupado, porque los efectos son iguales. Y eso fue básicamente lo que a mí me sucedió. Usted pasó por un proceso de crisis ministerial porque el mismo ministerio pasó una factura en su familia. Exacto. Ahora, digamos, en general, los pastores, hay cualquier cantidad de historias que podemos escuchar de ellos padeciendo. Tal vez una de las razones que más también causa mucho peso en el ministro es el deseo de crecer, el deseo de no ser pequeño. Pero esto trae consigo consecuencias. Oh, sí. ¿Qué son esas consecuencias? Bueno, pueden afectar, en primer lugar, su familia, su vida espiritual. A veces nos ocupamos haciendo muchas cosas para Dios que nos olvidamos de Dios. Y para mí, eso sucedió. O sea, no que yo no amaba al Señor, porque sí lo amaba y verdaderamente no era hipócrita, pero de todos modos estaba tan ocupado haciendo toda la tarea y levantando una imagen, porque yo quería que me viesen de cierta forma. El crecimiento también era un objetivo primordial, y el Señor me habló y me dijo, que el objetivo no sea de crecer, aumentar, sino de ser mejor persona, ¿no? Y mejor pastor, mejor esposo, mejor líder. Pero eso era, en cuanto a los números, estaba afanado. Eso significa, a veces se habla de lo que se dice la idolatría del ministerio. Exacto. El ministerio muchas veces puede llegar al punto de quitarnos del centro, que es Dios, y lo ponemos ahora el ministerio al frente. Y olvidando de que esto trae consecuencias. ¿Qué consecuencias emocionales trae una crisis ministerial? Lo trae en diferentes niveles. Lo trae en el trato del uno a otro en cuanto a ministros. ¿Okay? Si nosotros vemos a un ministro que nos está pasando, en cuanto a números y éxito y por así decirlo, también uno comienza a sentirle resentimiento, también la envidia. O sea, ya está fuera uno del centro bíblico, ¿no?, del corazón de Dios, ya cuando uno comienza a sentir eso y a justificarlo, porque también lo justificaba yo. Pero también el impacto que tuvo en mi familia.
fue devastante. It was just devastating. Hablemos usted en la conferencia que usted dio en la cumbre de la Universidad para Líderes, mencionó como una especie de pila con dos llaves de agua, una que está echando y otra que está saliendo. Explíquenos un poquito esa ilustración para que los pastores y líderes que nos están viendo en toda América Latina puedan visualizar de qué estamos hablando nosotros cuando estamos hablando de una crisis ministerial. Nosotros tenemos un tanque, por así decirlo. Ese tanque tiene un vacío y tiene donde se llena. Cuando el vacío es mayor que lo que lo llena, entonces los niveles comienzan a descender. El nivel de serotonina en nuestra mente, o sea, en nuestro cerebro, nuestro cuerpo. ¿Qué son las cosas que pueden vaciar a uno? La mucha consejería, alcanzando constantemente una obsesión para las metas y todo lo que trae el ministerio, todas las presiones, ¿no? Cuando se le va un miembro o cuando este está hablando de uno y el otro y bueno, bregando con problemas todos los días. Eso vacía a uno. Dios nos creó en cierta forma donde la serotonina que nos da energía, nos da la habilidad de enfocar, de pensar claramente. Cuando eso comienza a ser afectado y desciende, nosotros nos acostamos y por la noche tenemos un buen tiempo de dormir, el cuerpo comienza a, ¿cómo se dice? Replenish. A rellenarse. A rellenarse, exacto. Y nos levantamos en la mañana rápidamente para entrar a la tarea, ¿no? Y hacer lo que tenemos que hacer. Pero cuando la preocupación, la ansiedad, cuando todo eso comienza a estorbar nuestro tiempo de dormir, el cuerpo no tiene suficiente descanso. Y cuando el cuerpo no tiene suficiente descanso y se levanta uno el próximo día y es a trabajar y a trabajar y a trabajar, y se va a acostar uno tarde por la noche, se levanta bien temprano, casi no duerme durante la noche por las preocupaciones, eso comienza a descender el nivel de serotonina en nuestro cuerpo. Y cuando desciende al primer nivel es donde viene la ansiedad, ataques de ansiedad. Esa es la forma del cuerpo decirle a uno, algo está mal. Dios creó eso en nosotros. Entonces, cuando no hay un cambio dramático en nuestro estilo de vida y de hacer ministerio, comienza a descender aún más. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este interesante tema. No se vaya, esté con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema de la crisis ministerial y tenemos a un pastor que vivió una experiencia en su vida impresionante de cómo Dios lo restaura y nos está contando de cómo él entró en este proceso de crisis y lo tenemos con nosotros. Pastor Dani, síganos contando por favor sobre este tanque. Usted nos dijo que este tanque primero está lleno de serotonina, que es una hormona que nos da energía. Exacto. Que cuando nosotros entramos en una crisis, entramos al segundo nivel, que es que ya se agotó la serotonina y ahora sigue el que sigue. Bueno, el primer nivel, cuando desciende, empezamos a sentir ansiedad, como dije. El segundo nivel, si baja aún más todavía y no hacemos nada, no hay un cambio, entonces llegamos a un quebranto emocional. Y cuando llegamos ahí ya no somos personas bien placenteros.
ni aún con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y aún con las personas que trabajan con nosotros en el ministerio. Ellos comienzan a darse de cuenta que está bien extremadamente emocional, ¿okay? Y cualquier cosita le explota. Entonces, cuando llega un punto donde baja aún más, a lo último, es donde tenemos un ataque nervioso. Y podemos orar, sinceramente podemos ayunar, porque ese fue el consejo que me daban a mí. Bueno, ayuna y ora un poco más, cree en Dios, ten fe. Podemos hacer todo eso, pero si no hay un cambio en estilo de vida, en estilo de liderazgo, en cómo manejamos nuestro diario vivir, entonces vamos a repetir el mismo ciclo. El ciclo, exactamente. Nosotros en Universidad para Líderes enseñamos que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir, y está basado precisamente en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo nos habla precisamente de esto. Usted mencionó el ministerio es una fuente de crisis ministerial, pero en su conferencia también usted habló del aspecto físico, que muchas veces nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, la forma como comemos, el estilo de vida que nosotros tenemos. Exacto. Todo eso tiene un gran impacto en nuestra vida. El no comer bien. Yo estaba en un punto donde cualquier cosa me metía por un McDonald's y comía algo rapidito, no tenía un buen balance en cuanto a lo que estaba comiendo, ¿no? Eso combinado con todo lo demás que hemos hablado, llega a un punto donde no puede más. Yo no podía seguir así. Llegó al punto, que estuve en otro programa hablando acerca de esto, de que afectó mi matrimonio, al punto de que mi esposa ya no quería estar conmigo. Ambos de nosotros. O sea, mi esposa no era simplemente una hermana que se quedaba en la casa y atendía a los niños y nada más, sino que ella estaba bien envuelta en el ministerio también. Y a los dos nos afectó esto. Por supuesto. Hablando del factor espiritual, la negligencia espiritual, a veces nosotros pensamos que el descuidar nuestra vida espiritual también es otra fuente, porque el ministerio nos absorbe, el ministerio nos toma nuestro tiempo, toma el tiempo de nuestros hijos, ¿verdad? Y pensamos que sirviendo al Señor estamos haciendo todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. ¿Es esta una situación común? En cuanto al... I'm sorry. La negligencia espiritual, el no ser diligente con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y la vida espiritual de nuestra familia. Sí. Bueno, yo me vi afectado espiritualmente porque estaba autoengañándome de que mientras yo estaba trabajando para Dios, estaba teniendo tiempo con Dios. Pero en realidad esa no era la verdad, ¿no? Entonces yo me vi afectado bastante en mi vida de oración, en mi vida de la palabra. O sea, la palabra, la Biblia, para mí, por unos años, vino a ser simplemente la herramienta del oficio. No llegó a ser, ya no era la leche y miel. Okay. Entonces, ya no era lo que me sostenía, sino que era simplemente las herramientas que usaba. Okay. Y como yo no estaba en pecado, como yo estaba fuera de los pecados, los pecados comunes, okay, yo pensé, estaba lo más bien, estoy trabajando para Dios, Dios está conmigo, mi familia y mis hijos, mi esposa y mis hijos están sanos emocionalmente, pensaba yo, pero llegó a un punto donde todo explotó. La familia pastoral también está sujeta a una presión externa de parte de la iglesia, de parte aún de la misma comunidad. Miran a la familia pastoral
como una familia perfecta. Y eso ejerce presión sobre los hijos también. Los hijos de los pastores muchas veces no tienen ni derecho ni a pecar. Esa es una factura también que el líder tiene que pagar. ¿Cómo hace un pastor para lidiar, para vivir con esas situaciones? Bueno, yo lo que le puedo decir es las lecciones que yo he tenido, que Dios me ha enseñado a mí. Por mucho tiempo nosotros estábamos viviendo yo estaba viviendo por esas apariencias, esas presiones. Yo no quería que mi esposa se quedara en la casa. Si estaba enferma, literalmente enferma, yo decía, no, tú tienes que venir a la iglesia porque la gente te tiene que ver. El pueblo tiene que verte. Entonces, ella, por muchos años, tenía ese resentimiento, esa raíz de amargura dentro de su corazón, que me importaba más lo que el pueblo pensaba que como mi esposa se sentía. Y eso afectó bastante. En cuanto a lo que se refiere a los hijos. A los hijos. Mis hijos, las gentes le decían a mi hija, que tiene 13 años, tú estás supuesto a hacer esto porque tú eres la hija del pastor, o no debes estar haciendo esto porque eres hija del pastor. Yo siempre le he dicho a mis niños, mira, van a haber personas así, van a haber comentarios así, pero lo que tú te preocupas es lo que yo pienso, lo que yo pienso. Y si yo estoy bien con esto, esta ropita que tú te pones, o esta música que tú escuchas, si yo estoy bien con eso, entonces no te preocupes con lo que están pensando los otros. A veces nosotros ponemos presiones en nuestra familia. O sea, yo no estoy hablando de dejar a sus niños irse al diablo, ¿no? y al mundo. Pero a veces nosotros, los estándares y lo que nosotros esperamos como pueblo de nuestros líderes y su familia, a veces es, exagerado. Muy interesante, Pastor Dani. Creo que el ministerio a veces es una de las, voy a usar un término, profesiones más complejas, porque no se está lidiando con un solo problema, sino que con el problema de mucha gente. Y esto tiene un impacto sobre la vida pastoral. Vamos a la siguiente pausa, no se vaya, permanezca con nosotros. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Este es UPL 360 y estamos hablando con el pastor Dani Cruz de la crisis ministerial. Pastor Dani, ¿qué hizo usted para superar la crisis que usted tenía en su ministerio y en su familia? Bueno, yo tuve que alejarme del ministerio y eso es algo que muchos pastores dicen imposible, pero sin embargo le perjudica a ellos a la larga. Yo tuve que mantener, mira, por muchos años, hermano, yo creía que si yo no estaba en la iglesia presente, todo se iba a derrumbar. Pero entonces yo entendí de parte de Dios que me tenía que alejar. Los líderes que estaban puestos, los ancianos, ellos se levantaron a otro nivel. Dios le dio la gracia, la habilidad de poder llevar la iglesia y encaminarla. Mientras yo estaba sanando, buscando sanidad. Entonces me alejé yo creía un mes, creía yo que me iba a alejar, pero vino a ser 3 meses. 3 meses. Mientras yo estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer, estar buscando la sanidad de mi familia, de mis hijos,
de mi propia vida, conectarme nuevamente con Dios, donde Dios era mi anhelo y no simplemente los datos del ministerio. Y me vi en una tremenda restauración y el ministerio, Dios se encargó. Seguía creciendo, almas añadiéndose, todo estaba sucediendo como estaba supuesto suceder y aún mejor mientras yo estaba buscando esa sanidad. Ahora, obviamente esto no puede ocurrir si uno no cuenta con el apoyo de la iglesia. No, se necesita el apoyo de la iglesia. Y esto es algo importantísimo, y no hemos hablado de esto, pero se necesita la transparencia. Y en cierta ocasión se levantó uno profetizando y dijo que el próximo mover de Dios en la tierra, en la iglesia, iba a ser un mover de transparencia. Porque hay una gran distinción, una gran, ¿cómo te dice? En cuanto a lo que el pueblo ve desde las sillas o de la banca y el púlpito. Y nosotros, o sea, las personas que están sentados miran al pastor y dicen, tiene que ser perfecto, su familia tiene que ser perfecta. Y cuando sucede algo, como lo que me sucedió a mí, se espantan. Okay. Dejan al Señor, se van de la iglesia. Bueno, pueden suceder unas cuantas cosas. Pero tenemos nosotros como líderes ser transparentes. Ser transparente, usar tus propios desafíos en tus mensajes. Como Dios te ha ayudado a superar desafíos en tu matrimonio, desafíos con tus propios hijos. No pintes todo rosado, como si todo está perfecto. ¿Es aconsejable que un pastor tome un sabático? Definitivamente. Yo antes de pasar lo que yo pasé, yo hubiese dicho... Impossible. Okay. Pero ahora es sumamente necesario. Yo he propuesto en mi corazón, he proponido en mi corazón de tener un mes, 30 días en el invierno fuera y 30 días en el verano fuera, con mi familia, solamente con mi familia. Interesante. Bueno, el descanso es algo fundamental en el ministerio. ¿Qué otro consejo podemos darle a los pastores para reenergizar su ministerio, aparte del descanso? Aparte del descanso, conferencias. Conferencias es algo a veces que no sabemos cuánto nos bendicen. Y no son conferencias donde el pastor va a predicar, sino conferencias donde se sienta a recibir. En cuanto al matrimonio, poner en energía y renovar el matrimonio, conferencias matrimoniales. Esas son cosas que yo estoy haciendo en mi propia vida. Por muchos años yo nunca iba a una conferencia de matrimonio. No encontraba la necesidad para hacerlo hasta que todo fue afectado en mi matrimonio. Entonces, hice eso una prioridad en mi vida. Entonces, estamos hablando de reenergizarnos, escuchando a otros, aprendiendo de otros, ¿verdad? Y tratando de renovar nuestros votos matrimoniales y ministeriales. ¿Qué otro consejo podemos darle a los pastores? Bueno, una vez al mes, tomar tiempo a solas, donde el rostro del Señor es lo que uno busca verdaderamente, sin teléfono, sin celular, sin nada, solamente un tiempo a solas con Dios. La Biblia nos enseña que Jesús dejaba atrás las necesidades para irse a sola y buscar el rostro del Señor. Tenemos que practicar lo que Jesús nos enseñó. Por supuesto. ¿Dónde está la iglesia en este momento? Su iglesia, su ministerio. La iglesia está creciendo sumamente. Hemos estado viendo personas aceptar al Señor todas las semanas, aceptan a Cristo. Estamos ahora, tenemos una meta de abrir 20 iglesias
en los próximos 10 años. Y estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero ahora estoy trabajando más en equipo que como, ¿cómo se dice? Llanero solitario. Llanero solitario. Nos gustaría que usted diera una palabra a los pastores que nos están viendo en todo Iberoamérica y pudiera usted, digamos, darle algo de parte de Dios, algo que ponga el Señor en su corazón a ellos. ¿Le parece? Sí, cómo no. Bueno, pastor, le pido que continúe buscando el rostro de Dios. No importa cómo se sienta, esto es solamente una temporada. Si estás traspasando una crisis emocional, si estás con ataques de ansiedad, nada toma a Dios por sorpresa. Dios sabía a dónde tú ibas a estar exactamente en estos momentos. Por eso es que está mirando este programa, porque Dios te está dejando saber, no tires la toalla. Cree en Dios. Vuelve a los principios cuando oraba, cuando la palabra no era simplemente una herramienta de tu oficio como pastor, sino que cuando la palabra era tu leche y miel. Continúa, vuelve a esos primeros pasos. El profeta dijo a la senda antigua, donde encontrarás descanso para tu alma. Este es mi consejo para usted. Muchas gracias, Pastor Dani, por haber estado con nosotros. Amén. Este ha sido UPL 360. Esperamos que haya sido de mucha bendición en su vida y en su ministerio. Le esperamos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga.